En la era de la información, desconocer cómo funciona el organismo de nuestras mascotas y cómo prevenir distintas enfermedades tiene que ser la última opción. Hola estudiantes, muchas gracias por venir. En esta oportunidad vamos a hablar de la diabetes. Sí, vamos a empezar primero con el páncreas, con la anatomía, la histología. Después vamos a continuar con la insulina, cómo se libera la insulina y cuál es su actividad en las vías metabólicas. Y después vamos a hablar de la diabetes, las principales características, la curva de la diabetes, las complicaciones que trae. Empecemos. El páncreas lo podemos encontrar en la parte derecha del abdomen de nuestra mascota, por debajo del riñón derecho. Ahora, si vemos una vista desde abajo del perro, desde el abdomen hacia arriba, vamos a notar al páncreas, que está relacionado con el estómago, con el hígado, con el vaso, en la circulación sanguínea. Y además, lo más importante es que el páncreas está relacionado con el estómago y con el duodeno. Están muy cerca de ellos. Y ahora, a nivel histológico, si nos acercamos y hacemos una observación al microscopio, vamos a notar que las principales estructuras del páncreas son el ácido pancreático y los islotes de Langerhans. El ácido pancreático va a dar jugos digestivos hacia el duodeno, hacia el intestino. Mientras que los islotes de Langerhans tienen dos tipos de células. La célula alfa, que libera glucagón, y la célula beta, que libera insulina. Ambas regulan los niveles de glucosa en sangre. Si los valores de glucosa normales son de 80 a 120. Si la glucosa pasa de 110 a 90, se libera glucagón. Y a la inversa, si la glucosa pasa de 90 a 110, se libera insulina. Ahora, esta insulina se produce en las células beta del páncreas. Entonces, en las células beta ingresa glucosa. Esta glucosa pasa a las vías metabólicas, empezando por la glucólisis. Después pasa al ciclo de Krebs. Se obtiene FAT y NAD, los cuales van a pasar a la cadena respiratoria de la mitocondria. Y después de todo esto se obtiene el ATP, lo que más nos interesa, la energía. El ATP. Este ATP después va a afectar a los canales de potasio, los cuales se cierran, se produce una despolarización de la membrana, ingresa calcio y este calcio va a estimular la salida de insulina. La insulina, ¿cómo va a modificar las vías metabólicas? Ahora ya la tenemos en sangre. ¿Y cómo va a afectar? Va a afectar al metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas. Con respecto a los hidratos de carbono, estimula que se utilice la glucosa. Entonces permite que ingrese a los distintos tejidos, como por ejemplo el hígado, el músculo, la grasa. Entonces, la insulina se une a su receptor de insulina en el hígado, ingresa la glucosa y esta glucosa va a ser usada. Va a ir hacia la glucólisis y si es utilizada para obtener energía. Y si sobra glucosa, va a ser utilizada para depositarse glucosa en forma de glucógeno a través de un proceso que se llama glucogenogénesis. Después, en el músculo también se va a producir la glucogenogénesis, pero acá lo que más nos interesa es que la insulina estimula a que el ingreso de aminoácidos y esto lleva a una síntesis de proteínas. En la grasa estimula que ingrese ácidos grasos y que se sintetice grasa. Ahora, esto es con respecto a la acción de la insulina. En condiciones normales, esto es para bajar la glucemia. Esto es para aprovechar la glucosa por parte de los tejidos y al mismo tiempo se va a ir bajando la glucosa en sangre. Ahora, la diabetes. Con respecto a la diabetes puede ocurrir en perros, en gatos. Con respecto a los perros,
el sexo más afectado es la hembra, en una proporción de 9:1. La más afectada es la hembra, mientras que en los gatos el sexo más afectado es el macho. Es a la inversa. La edad, 7 años de edad. Ahora, ¿qué es la diabetes? Es la falta de utilización de la insulina. Primero, porque hay una resistencia a la insulina por parte de los tejidos. No aceptan a la insulina los tejidos. Y después, porque no se produce más insulina debido a una destrucción de las células beta del páncreas. Si llegaste a esta parte del video, te doy muchas gracias y te invito a darle like. Así sé que si lo estoy haciendo bien al video, si tengo que hacer otro video aparte de este tema. Cualquier pregunta déjamelo en los comentarios. Algún término, cualquier cosa déjamelo en los comentarios. Bueno, continuemos. Los signos más comunes de la diabetes son la polifagia, poliuria, polidipsia. Eso significa que come mucho, orina mucho y toma mucha agua. Son los signos más comunes. Muchas enfermedades pueden dar esos signos. Son muy inespecíficos. Lo que sí hay que medir la glucemia. Lo normal es entre 80 y 120. Si miden 125 para adelante, ya la perra es diabética. En el caso del gato, son valores mayores a 150 y además tienen que estar tranquilos, sin estrés. El estrés en los gatos modifica los valores en la sangre. Ahora, vamos a explicar este lindo gráfico, la curva de la diabetes. Bueno, empezamos con que primero empieza con una resistencia a la insulina. La resistencia a insulina, ahora la vamos a explicar bien qué es. La resistencia a insulina empieza a aumentar. La glucemia se mantiene normal debido a que aumenta la producción de insulina. Esa es la primera parte. Vamos a la segunda. Después sigue aumentando, supera el 50% la resistencia a la insulina. Y la producción de insulina sigue aumentando aún más. Pero igual no es suficiente y por lo tanto la glucemia empieza a aumentar. Y en la tercera parte tenemos que la resistencia a insulina es máxima. Y la producción de insulina empieza a disminuir porque se empiezan a destruir las células beta del páncreas, debido a que la glucosa que entra a las células beta tiene un efecto glucotóxico. Se destruyen las células y entonces no hay más liberación de insulina. Empieza a disminuir la producción de insulina. Y por supuesto los niveles de glucosa en sangre empiezan a aumentar. La insulina, ¿qué es lo que hace? En condiciones normales se une a su receptor de insulina y permite que la glucosa entre al tejido, ya sea el hígado, el músculo, la grasa. Pero en la resistencia a insulina no se puede unir al receptor y entonces la glucosa no puede entrar. Y entonces la glucosa se queda en sangre y es por eso que aumenta la glucosa en sangre. Por otro lado, en el páncreas no hace falta un receptor de insulina. La glucosa entra tranquilamente, no necesita un receptor de insulina. Y por lo tanto, en la tercera parte del gráfico, sigue entrando glucosa y la célula entra en un estado glucotóxico y se destruye. Ahora, vamos a continuar. Por supuesto, todas estas vías metabólicas llegan a un estado en que ya se saturan las vías metabólicas y empiezan a aparecer los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a tener varios efectos. Son 3 cuerpos cetónicos. Van a estimular la poliuria. Vos imaginate que está cargada de aminoácidos, de ácidos grasos, de varias cosas la sangre, de cuerpos cetónicos ahora, y estimulan la poliuria. La orina sale hiperosmótica, con mucha cantidad de solutos, con mucha cantidad de cuerpos cetónicos. Bueno, estimula la poliuria, orina más el perro, el gato también.
Y ahora los cuerpos cetónicos lo que van a hacer es también afectar la estrella del pH. ¿Y qué es la estrella del pH? Acá nos metemos en un lindo tema. Paciencia, ¿eh? La estrella del pH. La estrella del pH relaciona los valores del pH, el valor de bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Esto lo hace porque para mantener siempre el valor del pH normal, el valor del pH en la sangre normal. Y la estrella del pH son las distintas combinaciones, las múltiples combinaciones entre la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato para que el pH sanguíneo se mantenga en 7.4, en ese valor. O se altere un poquito, pero no más allá de eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? En la alta presencia de cuerpos cetónicos, en la diabetes, ya descompensada. Lo que ocurre es que va disminuyendo el bicarbonato. Disminuye el bicarbonato, entonces disminuye el pH. Y como disminuye el pH, y el organismo trata de mantenerlo, de volverlo a 7.4, de que vuelva a subir, de que vuelva a su valor normal, ya que está bajo. Entonces lo que hace es disminuir la presión de dióxido de carbono. Y ahí puede volver a un pH de equilibrio de 7.4. Disminuyó el nivel de bicarbonato y disminuyó la presión de dióxido de carbono. Esto se refleja como una hiperventilación. Esto se llama acidosis metabólica. La causa de la disminución del pH es un problema en el metabolismo y la compensación es respiratoria. Hay una hiperventilación. Eso va a pasar. Bueno, esto ya cuando está descompensada la mascota. Ya tiene que ir a internación, es un gran problema. Vamos con otro tema, el colesterol. El colesterol malo. Como dijimos anteriormente, ¿cómo afecta la diabetes a las vías metabólicas? Las afecta de esta manera. Tenemos la grasa. En la grasa va a producir una lipólisis. Esta lipólisis es la destrucción de la grasa. Entonces va a liberar ácidos grasos a la sangre. En el músculo, destruye las proteínas. Entonces va a liberarse aminoácidos a la sangre. Y estos ácidos grasos más los aminoácidos van a ir al hígado. Y en el hígado, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, se va a producir más glucosa. Sí, más glucosa, todo lo contrario a lo que hace la insulina. Se produce más glucosa y va a pasar a sangre y va a aumentar mucho más la glucemia. Entonces, sabiendo esto, hay muchos ácidos grasos en la sangre y aparece el colesterol LDL, el colesterol malo, el cual se deposita en las paredes de las arterias. Entonces, obstruye la circulación sanguínea. Y esto es muy importante en el corazón y en el cerebro, donde podemos tener complicaciones debido a estos ateromas, obstrucciones en las arterias debido a depósitos de colesterol malo. Ahora continuemos. Vamos con el caso de las hembras, con el síndrome poliquístico, del ovario poliquístico. Vamos a, por ejemplo, recordemos el ciclo ovárico de las perras, que ya vimos en un video del ciclo estral, cómo se regula el celo de las perras, de las hembras, de la yegua. Ahora, volvamos al ciclo ovárico. El ciclo ovárico tiene una fase folicular, una fase de ovulación y una fase lútea. En la fase folicular, recordemos que hay dos células, las células de la teca y las células de la granulosa. Ambas están estimuladas por la hormona luteinizante y las células de la granulosa van a liberar estrógenos. Esto en condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa en la diabetes? Hay altos niveles de colesterol. Las secreciones de la hormona luteinizante está alterada. Y estas células del ovario van a liberar andrógenos, llevando a una masculinización de la hembra. Y además que se formen
quistes en el ovario, múltiples quistes ováricos. Por supuesto, esto hay que diagnosticarlo a través de una ecografía. Se ve una imagen llamada racimo de uvas y si se observa esto hay que castrarla. Lo más importante que debemos recordar de la diabetes es la obesidad, glucemia mayor a 120 en ayunas, poliuria, polidipsia y polifagia, síndrome de poliquistosis ovárica en hembras. Y bueno, si te gustó el video, por supuesto, déjame todos los comentarios, dale like y en otro video vamos a ver si hacemos el tratamiento y hablamos mucho más de esto. Sobre el tratamiento, los distintos tipos de insulina y cómo podemos estabilizar a un paciente cetoacidótico. Y cómo podemos estabilizar a un paciente con cetoacidosis diabética, que es lo más común cuando llega a la veterinaria, porque muchas veces no se diagnostica tempranamente esto. Lo veo medio decaído a mi mascota, pasa el tiempo y llega directamente en estado de urgencia. Por eso, en esta época de la información, siempre el tema de que no conozco cómo prevenir distintas enfermedades tiene que ser la última opción. Bueno, nos vemos en el próximo video y chao, nos vemos.